En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es innegable que uno de los temas que benefició a millones de trabajadores fue el tema de incrementar exponencialmente el salario mínimo. Antes de Andrés Manuel, los gobiernos decían que el incremento al salario mínimo impactaría en niveles de inflación y otras afectaciones, pérdidas de empleo y demás. La realidad es que este vaticinio no sucedió, se incrementó el salario para los trabajadores. El Senado da un paso importante, Julio César González, crea un blindaje en favor de los trabajadores y su salario mínimo. Y es que, Jesús, hay que decirlo, muchas veces cuando se da el incremento al salario mínimo, anteriormente sucedía con los anteriores gobiernos, bueno, lo que pasaba era que cuando entraba el año, se veía una escalada de precios, particularmente en productos de la canasta básica. Es por ello que el Senado el día de ayer se pusieron de acuerdo, y escuche usted, no por mayoría, por unanimidad, todas las fracciones de los partidos que representan en el Senado, que tienen representación en el Senado, votaron a favor por este blindaje del salario mínimo. ¿De qué va? Bueno, pues de que este incremento del salario mínimo no podrá ir por debajo de la inflación y con ello se garantiza que pese a los incrementos o los aumentos que se puedan estar registrando en diversos productos de la canasta básica, bueno, pues el aumento al salario ajustará precisamente para amortizar estos incrementos y no vulnerar ni afectar la economía de la familia. Y como le decía, fue por unanimidad la aprobación en el Senado. Al día de hoy ya empieza a radicarse a los congresos estatales para su votación y su aprobación, por lo que se espera que en las entidades ya empiecen a sesionar los congresos locales para darle su aval, entre ellos desde luego el estado de Colima, pero así se vivió y así fue el anuncio sobre esta importante reforma al salario mínimo. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 123 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Unanimidad. En consecuencia, quedan aprobados el artículo 123 y el transitorio segundo en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo de la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional y además planteo que a pesar de las diferencias que esta soberanía tiene, fue aprobado por unanimidad, lo cual es de celebrarse. Se instruye que sea remitido de inmediato a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Bueno, pues eso es un tema, también señalaban los senadores, es un tema de justicia social y que eso le permite también a las familias solventar no solamente sus necesidades del día a día, de alimentación, de transporte, de salud, de educación, sino también incluso les da mayor estabilidad y con ello, pues la prosperidad que se pueda vivir en las familias con este blindaje que se hace al salario mínimo. Creo que donde hay que hacer énfasis, Julio, era el tema que ya decías, ¿no? Se incrementaba el salario mínimo, pero luego la inflación superaba el incremento y decías, bueno, ¿de qué te sirve que te hayan incrementado el salario 100 pesos, ¿no? Si el costo ya de la inflación de andar comprando leche, carne, huevo, frijol, terminaba en 200 pesos y tus 100 pesos incrementados servían absolutamente para nada. ¿Qué proponen ahora? Me parece que es una gran reforma que impacta para bien, que el salario mínimo no esté por debajo, pues, de los niveles de inflación, equipararlo, creo que es una medida importante y que se acabe ese tema también en justicia para todos los trabajadores de decir que si se incrementa el salario en justicia para los trabajadores se puede estabilizar el país. Creo que hemos dejado atrás ya ese mito, Julio. Ese mito exactamente que ya quedó desdibujado en el discurso, incluso en el discurso político. Tan es así, por ejemplo, con este blindaje que se hace del salario mínimo en nuestro país, pues fue votado por unanimidad. Sí, aunque usted no lo crea, se pusieron de acuerdo porque efectivamente valoraron y tomaron la decisión de que es lo mejor para darle certidumbre a la clase trabajadora en nuestro país. Además, también, Jesús, hay una reforma que viene acompañada, además del incremento del salario mínimo, que tiene que ver con los trabajadores, por ejemplo, del sector salud, con los trabajadores de la educación del nivel básico, donde también hay una propuesta muy interesante de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para incrementarles su salario y que sea un salario digno, así como también a los elementos de las policías en el país.
Bueno, pues también lo que hay que celebrar es la velocidad, ¿no? La celeridad con que se dan ahora las reformas, sus aprobaciones y sus publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Pues una buena noticia para los trabajadores de México respecto al salario mínimo.